Versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, te damos gracias por poder reunirnos en tu nombre. Qué más lindo, Señor, que estar reunidos bajo tu nombre, tu bendición, reunirnos para ti, Señor. Tú prometiste que tú estarías en medio nuestro cuando nos reuniésemos en tu nombre. Qué más lindo, Señor. Pedimos que ahora tu palabra nos hable al corazón, que tu espíritu nos hable al corazón. Te damos gracias, Señor. Enséñanos todas las cosas. Amén. Amén. Qué alegría verle esta mañana tarde ya. Siempre es una bendición poder estar con ustedes, poder juntarnos. De verdad es una bendición. Así que eso, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga a cada uno, bendiga a sus familias. Compartir. Y algo muy lindo y lo central en esto es nuestro Señor. Por lo tanto, hoy día queremos aprender también qué es lo que nos dice la Escritura, como cada vez que nos juntamos. Y este capítulo, el libro de Efesios, escrito por Pablo, como lo habíamos contado anteriormente, Pablo es un apóstol muy especial, que para los que no lo sabían es importante recordarlo. Pablo no estuvo con Jesús durante todo el ministerio de 3 años que hizo Jesús acá en la tierra, sino que él se agregó posteriormente. Y el Señor a Pablo justamente le reveló de una forma increíble cuál era el propósito del Evangelio. Y Pablo tuvo un rol fundamental en sacar el Evangelio de un grupo reducido que en ese momento, donde nace el cristianismo, que nace dentro del mundo judío, pero en donde los primeros cristianos, siendo judíos, están limitando el evangelio solamente al ámbito del mundo judío de la época. Y fue Pablo uno de los principales gestores, impulsores, y que hizo ver que la enseñanza de Jesús era mucho más amplia, y lo que Jesús siempre había querido, creemos, es justamente que este evangelio no solamente se quedara en el mundo judío, y cuando él dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí está Chile, ¿cierto? Así. Lo último de la tierra. Tan lejos que estábamos, amigos venezolanos, y se le ocurre venir a lo último de la tierra. No podían ir más lejos. 8 días. No podían. 8 días, eso se demoraron nuestros amigos. No, Douglas se demoró 10, creo. Así estaba más arriba. De 7. No podían ir más lejos. Pero bueno, gracias al Señor que los trajo hasta este lugar tan recóndito. Así que ahí pueden recordar ustedes y ver que ahí estaba Chile en la Biblia. Hechos 1:8 dice: hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros, lo último de la tierra. Y Pablo justamente él ayuda y muestra cómo, y insiste, y él logra también transmitir, y que de alguna forma los cristianos, los apóstoles que habían en ese momento, se dieran cuenta y recordaran y les hiciera sentido, se juntaran las piezas y armaran el rompecabezas mental de entender que el propósito de Jesús era que todo el mundo conocido pudiera conocer este evangelio. Así que a partir de ahí Pablo hace una tremenda labor, y ahora todos los apóstoles comienzan también en este trabajo, y todos los cristianos, por medio de distintos problemas en realidad que pudieron salir a predicar el evangelio por todo el mundo conocido. Al principio les costó mucho, les costó un montón. Eran así como nosotros, lo estaban pasando bien, lo estaban pasando tan bien
y en algún momento nos va a pasar, que van a pasar un par de años y vamos a decir lo estamos pasando súper bien, pero ya hay que empezar a alcanzar también a otras personas y tenemos que extendernos a Estación Central, tenemos que extendernos a Independencia, Renca, Conchalí, Recoleta, y puedo seguir nombrando comunas que también necesitan escuchar del Evangelio. Cerro Navia, Pudahuel, Los Prados, estamos nombrando todas las comunas en donde hoy no tenemos una iglesia de la Viña. Sí, hay muchas otras iglesias muy buenas también, muy buenas, pero creemos que el Señor nos da una propuesta valiosa, que creemos que es importante también que pudiera estar en cada comuna de Santiago. Y esto es lo que ellos estaban viviendo, y en este camino lo que hicieron es empezar les costó mucho a los discípulos extenderse, y parece que les costó tanto que la única forma de que se extendieran fue a través de un montón de persecuciones que empezaron a venir. Así que mejor que plantemos iglesias antes que las persigan. Y Pablo era uno de los gestores. Como las persecuciones eran tan rudas, ellos tenían que forzadamente arrancar. Así que los primeros misioneros en realidad estaban arrancando de alguna forma porque corrían riesgo sus vidas, y fueron alcanzando todo el mundo conocido. Y Pablo hizo un tremendo trabajo, él en un par de viajes que él tuvo, algunos viajes que él hizo recorriendo y predicando el Evangelio en distintas latitudes. Y ahí fue donde él pasó 2 veces, de lo que sabemos, estuvo 2 veces, una estadía de un par de meses y luego una estadía ya más prolongada en Éfeso, que era una ciudad muy importante de la época del Asia Menor, era como un punto neurálgico de la época, y luego estuvo un par de años él compartiendo ahí en Éfeso, y le dedica tiempo para escribirle esta carta. Se da el tiempo para escribir esta carta, para mandarla, creemos que a esa región, para que ellos pudieran escuchar estas palabras. La ciudad se llamaba Éfeso, y por eso esta carta va dirigida justamente creemos que a todo el sector, que le llamamos a los efesios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5. A mí me gusta mucho este libro. Yo les invito a que todavía no lo lea, todavía tiene tiempo, porque nos queda una semana más. Próxima semana terminamos el capítulo. No voy a pedir que levante la mano el que no lo ha leído, ¿verdad? Pero les queda una semana. Y es rápido de leer, yo les invito. Si alguien no tiene Biblia, atrás tenemos los Nuevos Testamentos para que todos puedan, para que nadie tenga excusa. Y son 6 capítulos que les invitamos a leer. Próxima semana terminamos en el capítulo 6. Este es un libro muy importante porque Pablo acá cimenta principios que para nosotros como iglesia son muy importantes. Yo les invito a leer con detención la importancia que él da, que le da a la gracia del Señor para nuestra salvación, como Dios junta, como Dios nos llama a formar parte de este pueblo de Dios, como nos enseñaba Jorge en los primeros 3 capítulos. Y ahora, este capítulo, como vamos a ver, hay consejos bastante prácticos de cómo también debemos vivir esta vida, porque el Señor nos llamó, el Señor nos predestinó, no le escogimos nosotros a Él, Él te escogió primero. Y cuando nosotros le escogimos es porque tomamos conciencia de que Él había puesto sus ojos sobre nosotros, había puesto sus manos sobre nosotros, Él había mandado a Cristo a morir por nosotros y nos amó mucho antes de que nosotros lo supiésemos. Pero ahora que ya somos parte del pueblo de Dios, ¿cómo debemos vivir entonces? Porque entendemos que el Señor nos escogió, ¿cierto? Amén. Estamos en un camino de santificación. ¿Y alguien ya llegó? ¿Alguien ya llegó a la meta? ¿Cuántos que son ya perfectamente santos y que hoy no pecan y que ya alcanzaron la santificación, aparte de Pablito Segura? Aparte. Es que le hace honor a su apellido, está asegurado. Está seguro. Aparte de él, ¿quién más? ¿Tenemos más santos? Pero ¿cuántos están en el camino de la santificación? Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, cuando te cueste este camino, cuando tú digas, ¿por qué todavía me cuesta?
Entonces ahí es donde decimos bienvenido, porque estamos en un proceso, estamos en el camino. Lo que sí es un hecho, queridos amigos, lo que sí es un hecho es la justificación, porque Él nos justificó no por nuestros actos, no por nuestros hechos, sino que por su gracia y por lo que Cristo hizo por nosotros. Él ya nos justificó. Hemos sido justificados y ese es un hecho que es una vez y para siempre. Cuando Él nos mira, ya no nos ve a nosotros ni nuestros pecados, sino que ve a Cristo. Y por eso que somos aceptos delante de Él. Si nosotros tratamos de hacer cosas buenas por nuestro lado y presentarlas delante de Dios sin Cristo, sin fe en Cristo, sino tratando solamente de ser buenas personas, dice la Biblia que nuestras mejores obras presentadas delante de Dios vendrían a ser como trapos sucios, dice la Biblia, como desecho, como basura delante de Dios. Porque Dios es tan santo y es tan perfecto que nosotros, aunque tratemos de hacerlo mejor sin Cristo, delante de Dios no sería aceptable. Pero Él nos ha aceptado porque no ve nuestras buenas obras, sino que Él ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo en nosotros, Él nos declara justificados y nos declara justos desde ese momento. Por lo tanto, la justificación, te invito a que lo recuerdes, la justificación es un hecho. Dios ya te declaró justo. Amén. Y por eso nosotros sabemos que Él nos ha salvado, que Él nos ha escogido, que somos coherederos con Cristo, porque Él nos escogió por lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, hemos sido justificados. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque muchas veces te va a pasar que van a venir voces que vienen de otro lado, que no es de Dios, que nos van a acusar. Nos van a decir, oye, tú estás yendo a la iglesia, pero mira, tú todavía estás en esto. Oye, ya, pues mira, estás pecando, mira el pecado que cometiste. ¿Cómo? ¿Con qué moral te decís cristiano? Esa voz no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que nos declara coherederos con Cristo, predestinados, escogidos, justificados. Justificados por Él. Por lo tanto, cuando escuches esas voces, no las dejes. No las dejes venir. Si esa voz trae condenación sobre tu vida, tú puedes recordar lo que la Biblia dice, que hemos sido justificados por su gracia. Amén. Por su gracia. Ahora, ¿significa eso que ya llegamos? No. Estamos en el camino. La justificación es un hecho. La santificación es un proceso. Y es de lo que vamos a hablar hoy día. Es un camino, es un proceso que es largo, que no va a terminar hasta que no estemos frente a Él ya completamente renovados, resucitados, perfeccionados, cuando ya estemos delante de nuestro Señor. Ahí habremos sido completamente purificados. Hasta que no lleguemos ahí, estamos en el camino. Estamos en el camino. ¿Y cómo debemos vivir? Y ahí es donde llegamos a Efesios capítulo 5, que nos va a dar muy buenos consejos. Partimos leyendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es todo. Esto es tremendo. Ya con este versículo podríamos terminar por hoy. Porque imagínense lo que significa: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Francisco, ¿puedes leer el versículo que está abajo? Sí, solo que está: sed imitadores de mí. Así como, dale nomás otro. Así como, ahí. Ya. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso. Por favor, iglesia. Eso. Gracias, Francisco. Tenemos que imitar a Francisco. Amén. No. ¿Y tú lo leíste? Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Como dice acá, que imitemos a Dios. ¿Y sabes qué? Van a haber personas más pequeñas en Cristo, pequeñitos en Cristo, que están quizás recién conociendo a Cristo, que te van a mirar a ti también como un ejemplo. La responsabilidad. Y aquí es donde nos empezamos a meter en terrenos difíciles. Así que si quieres, tápate el oído, porque estas son las palabras que cuesta escuchar. En sus trabajos seculares, ¿alguien tiene amigos que no conocen a Cristo? ¿Sí? ¿Conocen gente que no conoce a Cristo? Te voy a decir algo. Va a animarte para desafiarte.
Esas personas que no conocen a Cristo, probablemente lo más cercano a conocer a Cristo o su mayor cercanía con Cristo, eres tú. Y probablemente no tus palabras, sino tus hechos. La vida que llevamos, justamente. Hay un dicho que decía, ¿sabes qué? Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que me estás diciendo. Y nosotros podemos hablar de Dios todo el día si queremos en el trabajo. Pero si nuestros hechos no son consistentes, no son consecuentes con lo que hablamos, nuestras palabras, si no hay coherencia, nuestras palabras retumban. Nuestras palabras retumban. O sea, esas personas que trabajan contigo, o familia, o amigos que no conocen a Cristo, tú eres Cristo para ellos. Y lo que tú hagas va a ser un ejemplo, va a ser una muestra para ellos de cómo, de quién es Cristo. Y por eso nos llamamos cristianos. Y cristiano, correcto, es el ejemplo. Por eso el llamarnos cristianos es tan potente. Llamarnos cristianos que somos pequeños Cristos. Los cristianos al principio les conocían con otro nombre, nos gusta mucho, ¿cierto, Cuquita? Sí. ¿Cómo le llamaban? Los del camino. Los del camino, porque al principio, claro, como los cristianos decían desde el principio, yo camino con Cristo, yo estoy en este camino. Por lo tanto se les conocía como los del camino. Estamos hablando de 2000 años atrás, los del camino. Y en un momento ya se les comienza a conocer como cristianos. Entonces, si nos decimos cristianos, independiente de qué corriente dentro del cristianismo, en nuestro caso pertenecemos a este movimiento de la viña, pero lo más importante para nosotros no es ser de la viña, lo más importante es ser cristianos, es seguir a Cristo, es que somos pequeños Cristos. Por lo tanto, este es nuestro desafío también, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ay, qué desafío, qué desafío. Porque para esas personas que no conozcan al Señor, nosotros vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una muestra de Cristo acá en la tierra. ¡Ánimo! Ya, seguimos, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Acá, bueno, leíamos en otro tiempo, estaba en las tinieblas, más ahora en la luz, hijos de luz. ¿Quién me ayuda por allá? A ver, Lisette, ahí usted alcanza. Romanos 8, ¿cómo dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gracias. Y Dorian, ¿me ayudas a leer Mateo? Qué importante. Yo quise detenerme en estos pasajes también, porque habla mucho acerca de la importancia de ser luz. Quiero detenerme un momento porque sabemos que estamos en una sociedad que está viviendo momentos tremendamente complicados, y a nuestros ojos pareciera como que no sabemos cómo vamos a salir de esto, para qué decir la situación tan terrible, tan difícil que se está viviendo en Venezuela,
o en distintos países, o en nuestro país también, vemos cómo la situación se ve difícil, con tanta corrupción, en la parte moral, las leyes que se están discutiendo, que se están aprobando, que vemos que la situación se está poniendo difícil. Pero ¿saben qué? Les quiero contar algo. La situación que se vivió cuando Pablo escribió este libro era igual o mucho peor de la que hoy nosotros estamos viviendo. En la época en donde vivía, en esta época en donde se escribe esta carta, es una época en donde la inmoralidad, el desprecio a la vida, era pan de cada día. En esa época todavía había esclavitud. Por lo tanto, se entendía que las personas eran, y se aceptaba que las personas eran de distinta categoría. Se vivía en un momento, en una época complicada, en una época muy difícil. Y en esta época es donde Pablo hace este desafío. Por lo tanto, si Pablo utiliza estas palabras y está invitando a los cristianos a ser luz en un momento más complicado moralmente, políticamente, en distintas formas de lo que vivimos hoy, a mí me parece que este mensaje hoy es tan relevante como fue en la época de Pablo. Y ¿saben qué? La situación se va a tornar cada vez más complicada en muchos aspectos. Quizá en algunos aspectos pueda mejorar, quizá en algún momento la economía mejora, o en otro momento puede mejorar en distintos aspectos, pero ¿saben qué? Lo más probable es que la situación para nosotros se nos va a tornar cada vez más compleja. Pero ahí es donde quería detenerme un momento y poder conversar aquí al respecto. Porque la verdad es que desde que el hombre cayó, se provocó un quiebre que es el que hoy día estamos viviendo, que es producto de la maldad humana, del pecado, como le llamamos. Pero la maldad humana que se manifiesta desde Génesis 3 ha tenido tremendas repercusiones y va a tener tremendas repercusiones sobre toda la vida, toda la vida humana. Y eso me gustaría, en algún momento lo vamos a estudiar con calma, pero me van a escuchar mucho siempre estar volviendo, porque para entender lo que estamos viviendo hoy, tenemos que necesariamente volver al Génesis. En entender, y muchas veces ustedes les van a preguntar, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si hay un Dios que nos ama, ¿por qué pasa todo esto? Y bueno, lo que vemos hoy día, y recuerda esto, lo que hoy tú ves, que lo que está pasando en el mundo, lo que tú puedas ver, no es el diseño original de Dios. Si tú quieres conocer el diseño original de Dios para la humanidad, tienes que leer Génesis 1 y 2. Ahí está el diseño original de Dios. Era un mundo absolutamente sustentable, que se autorregeneraba, se autorregaba todo, el hombre no trabajaba, el hombre administraba la creación de Dios. Por lo tanto, el diseño original, el hombre estaba en armonía, estaba en paz. Hasta Génesis 2 había una armonía completa en la creación. El hombre estaba en paz consigo mismo. El hombre tenía una relación fluida con Dios. Dice la Biblia que conversaba con Dios. El hombre estaba en armonía con su prójimo. El hombre estaba en armonía con la naturaleza. La naturaleza estaba en equilibrio. Y producto de la maldad humana, lo que dice la Biblia, en algún momento lo vamos a ver con calma, pero puedes verlo en Génesis 3, y si ves que estoy diciendo algo equivocado, por favor dímelo, no me creas, sino después tú léelo. No tenemos tiempo para entrar ahí, pero lo que quiero que recuerdes, que producto de la maldad humana, todos estos equilibrios y toda esta armonía se pierde, producto de la maldad humana. El hombre se pierde la relación del hombre con Dios, se provoca un quiebre. Producto de la maldad humana. El hombre con la mujer, o el hombre con el hombre, el hombre como raza humana, también pierde el equilibrio entre ellos, y a partir de ahí comienzan los homicidios, comienza la mentira, comienza toda la maldad. Por lo tanto, la armonía en las relaciones se pierde. El hombre consigo mismo también pierde absolutamente su centro, pierde la paz. A partir de ahí necesitamos ayuda, porque ni siquiera conmigo mismo estoy en paz. Así que gracias a eso el SAMI y muchos psicólogos tienen un montón de trabajo, porque el hombre dejó de tener esa armonía, ese equilibrio con uno mismo. Y además la Biblia dice que la tierra, la creación,
fue maldita. La creación fue maldita por causa del hombre. Entonces hoy día, si tú quieres saber por qué hay terremotos, la maldad humana. Dice la Biblia que la tierra fue maldita por causa del hombre. Y ahí es donde están huracanes, terremotos y el calentamiento global y el ozono. Y es producto de la maldad humana. Y estos desequilibrios van a continuar. Pero Dios, con misericordia, envió a Jesús y comenzó de nuevo y nos dio la posibilidad de volver a tener un equilibrio en donde ahora puedo tener una relación con Dios, ahora puedo relacionarme sanamente con el otro, yo puedo encontrar mi equilibrio con Cristo en el corazón, puedo encontrar el equilibrio conmigo mismo. Y la creación, por eso me encanta este versículo, dice acá, mira, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Yo me lo imagino, para mí, yo lo que veo de nuevo a partir de estos textos que estamos viendo, es que hoy la verdad es que el mundo, por un momento, imagínate qué pasaría en este mundo si la iglesia no estuviera, si esta esperanza que predicamos no estuviera sobre el mundo. Para mí está claro, o sea, este mundo va a la perdición, Por eso muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué esto no lo hacemos más fácil? Desde el momento que te conozco a ti como mi Señor y Salvador, llévame contigo, punto, se acabó. Entonces, alguna vez le reclamé a Dios, oye, pero hagámoslo así, no tiene que ser más fácil, ¿eh? Es como para el que ve la Matrix, escoge la pastilla y punto, ¿eh? Y nos vamos de este mundo y despertamos y nos vamos a estar con el Señor, nos vamos con Él. Pero no funciona de esa forma, ¿Por qué? Porque tenemos trabajo que hacer acá. Porque si no fuéramos de inmediato, ¿quién compartiría? ¿Quién predicaría estas verdades? Y el evangelio que tenemos para compartir es tan potente que trae una nueva esperanza para el hombre en su relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo. Incluso trae una esperanza para la creación. Yo me imagino, hermano, yo veo a la iglesia como el último punto de contención sobre un mundo que está a punto, que va camino a la perdición. Me imagino que si en un momento nos toma el Señor y ya no hubiera iglesia acá sobre la tierra, yo creo que ya la contención se acaba. Porque somos la esperanza. Es Jesús la esperanza, pero Él nos puso a nosotros acá en la tierra para traerle un poco de esperanza a un mundo que está en la desesperanza. ¿Sabes qué? En tus manos, tu vida es la esperanza para un mundo desesperanzado. Tú tienes esa luz que es la que el Señor nos dio en nuestras vidas para que esa luz brille. Por eso ahí, Doria, ¿cómo dice Mateo 5? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Gracias. Aquí Jesús lo dice incluso con un tono de humor, diciendo, ¿quién va a prender una lámpara en la casa y la va a meter, ¿me entiendes? Y la va a esconder y la va a tapar. No, una luz para que ilumine tiene que colocarse en un lugar vistoso. Y a lo mejor tú dices, pero si yo no sé mucho del Señor. Pero ¿sabes qué? En la semana tú probablemente te mueves en lugares en donde la gente que está ahí sabe mucho menos de Dios que tú. Y aunque sea poquito lo que tengas para compartir, ese poquito puede ser una tremenda luz. ¿Qué pasa cuando estamos en una sala completamente oscura y prendemos un fósforo pequeñito? ¿Qué pasa? Todo se ilumina. Entonces el Señor quiere que tú seas esa luz. ¿Cómo la vas a hacer? Tú vas a hacer esa luz aunque sea poquito lo que tengas para compartir, ¿cierto? Amén. Tenemos ese desafío y te animo en eso, porque claro, uno aquí queda como tremendamente desafiado. ¿Te sientes desafiado? Sí. Pero quiero decirte algo y quiero dejarte con esta esperanza, con esta confianza. Ese poquito para compartir puede ser de tremenda ayuda para personas que no conocen al Señor. Esta esperanza le puede traer esperanza y puede traer una nueva oportunidad para muchas personas que están en la desesperanza absoluta. Amén.
Ya, avancemos acá. Dice en el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis. No dice, no tomen vino. ¿Sí? Por si acaso. Además, somos de la viña. Entonces, Y de buena cepa. no hay problema. Si tomas, que sea del bueno y medido. Medido. Si te embriaga, pide perdón. Porque eso es lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer. Tenemos que aprender a, si compartimos una copa, lo compartimos siempre con moderación. ¿Ya? Así le hacemos honor a la viña, ¿no? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Y qué lindo esto, mira, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde, hablando entre vosotros con salmos, yo aquí quiero, también recordar qué importante, porque entre nosotros esto es fácil, es más fácil entre nosotros bendecirnos uno a otro, estar hablando del Señor unos con otros. Pero ¿qué pasa en la semana, po? ¿Qué pasa cuando estamos con otras personas? Entonces, tengo una propuesta. La propuesta es que todos dejemos de trabajar, nos vamos a ir a la parcela del César y vivimos felices allá y nos olvidamos de nosotros y vivimos solo cristianos. ¿Les parece? En comunidad. Fácil, ¿cierto? Pero el Señor no quería que fuera fácil, parece. El Señor no quería que fuera fácil. Porque ser luz en medio nuestro, aquí en medio nuestro, es más fácil. Si tu desafío está en la semana, ahí es donde tenemos que ser luz. Y lo que te invitamos es con personas que no conocen al Señor, conóceles, hazte amigo, dedica tiempo. Qué tremendo es cuando de pronto en el trabajo donde no hay nadie más cristiano y hay una persona enferma y uno se atreve a decir, oye, si quieres, ¿sabes qué? Vamos a estar orando por ti en nuestra iglesia. Atrévete, ¿puedo estar orando por ti? ¿O me dejas orar por ti? O sea, lo principal en el trabajo, trabaja, porque tú tienes que ser el más esforzado. Oye, este tipo está puro predicando todo el día y no trabaja. No. Si hablamos de esfuerzo, tú tienes que ser el más esforzado. Tienes que ser el primero que está ahí, ¿me entiendes? El que está con todas las pilas puestas, pudiendo sacar adelante el trabajo. Pero siempre atento en los almuerzos. Anda, y esta semana, si no almuerzas con tus compañeros, anda, dedica tiempo, almuerza con tus compañeros. Dedica tiempo a escuchar, darle opinión. Hoy en día vivimos en un momento en que la gente nos rechaza el dar una opinión distinta. Yo creo que hay bastante a mí lo que me ha tocado vivir, hay bastante apertura, porque como que hoy día cada uno cree lo que cree, ¿me entiendes? Algunos creen en cosas que uno como que dice, ¿cómo? Hay de todo, entonces dar una opinión hoy día no es tan difícil. Yo te invito y dar una opinión. Oye, esto es lo que yo creo al respecto, y conversar con nuestros amigos, acercarnos y esperar el momento, ¿me entiendes? Y esperar esos momentos oportunos para también poder dar una palabra, para poder también compartir. Entonces lo que queremos invitar es no a que nos apartemos de personas que no conocen al Señor, al revés, acercarnos, y no lo veas como algo malo. Si en tu trabajo no hay nadie más cristiano, es una tremenda bendición. Así es. Porque tú estás puesto ahí con un propósito. Porque de pronto uno dice, oh, pucha, no hay ningún otro cristiano en la pega. Gloria a Dios por eso, excelente, excelente. Ahí viene más pega. El Señor te puso ahí con un propósito. Tu desafío es aún mayor, porque ahí es donde tú puedes mostrar a Cristo. Y como te decía, esa pequeña luz que tú puedes dar puede iluminar mucho. Si hay más cristianos en tu trabajo, genial. Pero no te dediques solamente a compartir con ese hermano o hermana. Compartamos con las demás personas, mostremos también el amor de Dios con nuestros hechos, ayudar de distintas formas, como podamos apoyar a otra persona. Como dice acá, esto poder vivirlo durante la semana. Yo les invito a esto. Con esto vamos terminando. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cada día de la semana que vivamos llenos del Espíritu, y que podamos ir mostrando
y mostrando el amor de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Ahí es donde también, de nuevo, la importancia de lo que hablamos cuando conversamos. ¿Me entienden? Eso, a mí lo que nos importa es que nosotros demos un buen testimonio hacia personas que no conocen al Señor. A veces te va a pasar que quizás otras personas o hermanos cristianos, cuando vean que estás rodeado de amigos que no conocen al Señor, quizás te pueden mirar raro. A Jesús lo miraban raro. A Jesús lo miraban raro. Los amigos de Jesús eran con los que ningún religioso de la época se habría metido. A Jesús tú lo ibas a ver y andaba en un matrimonio, lo habían invitado a un carrete, y Jesús era tan entretenido para los carretes que no llegaba solo, llegaba con 12 amigos. ¿Ah? Cuando te invitan a una fiesta, ¿tú eres capaz de llegar con 12 amigos? Jesús sí, y para mí que eran el alma de la fiesta. Deben haber sido tan entretenidos para sentarse, conversar, compartir con las personas. Normalmente, y a Jesús lo invitaban a las casas, le decían, Jesús, ven a la casa, y lo invitaba un publicano que era odiado en esa época, y estaba lleno de amigos que eran odiados por todos los religiosos de la época, y Jesús allá en medio, compartiendo, hablando. A Jesús no le... ¿Ah? Se comían todo y se tomaban. Llega con el tinaja de vino. Claro, si faltaba vino, pongan agua. Pero fíjense, Jesús no le preocupaba su testimonio para los religiosos de la época. Lo que sí Jesús vivía, él vivía el cristianismo y él nunca pecó, nunca nadie lo veía pecando. Pero eso no significa apartarse de personas que no conozcan al Señor. ¿Me entienden? En ese sentido, Jesús vivía lo que él decía. Él nunca lo pudieron acusar de inconsecuente. O sea, en ese sentido es algo que tenemos que seguir desarrollando y conversando. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Apartados de personas que no conocen al Señor? No, al revés, buscándoles, amándoles, mostrando el amor de Dios, trayendo esperanza. Y te va a pasar que aunque tú no andes publicando a todo el mundo que eres cristiano, te va a pasar que se te van a acercar y te van a decir, tú tienes algo distinto, y te van a decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿te puedo contar? Y tú dices, ¿por qué me cuentan a mí? Tú tienes algo distinto. Yo les voy a contar una pesadilla que tengo. Mi pesadilla no está con It, el payaso, no. Yo tengo una pesadilla, que un día me acerque a una persona que conozco por tiempo y yo decirle, yo soy cristiano, y que la persona me quede mirando y que me diga, oh, nunca me lo hubiera imaginado. Esa es mi pesadilla. Porque lo que normalmente pasa y te va a pasar es que cuando tú dices, sí, yo soy cristiano, ahí está, pues si tú tenías algo distinto, ¿cómo no se me ocurrió antes? Que no es ni siquiera necesario que tú digas que eres cristiano para que las personas vean algo distinto en ti, porque el Señor está en tu vida, por lo tanto el Señor te está transformando y tu vida es distinta, tus palabras son distintas. No vives en una burbuja, vives en medio, porque Él selló nuestra suerte cuando Él dijo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Él selló nuestra suerte. Vamos a estar, no podemos vivir en una burbuja, y no es lo que quiere el Señor. Pero viviendo en el medio, nosotros sí tenemos que estar mostrando la luz a través de nuestros hechos, para que nuestras palabras también vayan de acuerdo a estos hechos, y ahí está la combinación perfecta. ¿Amén? Amén. Un desafío. ¿Nos vamos a desafiar? Sí. Ok, siguiente semana terminamos el capítulo 5. Les invito a orar. Y en esta oración quiero algo especial. Por favor, cerremos nuestros ojos y por un momento piensa en una persona que esté cerca tuyo, de tu trabajo, vecino, familiar, que no conozca al Señor. Piensa en su nombre. ¿Ya? Oremos por esa persona. Señor, tenemos ahora en nuestra mente, en nuestro corazón, nombres, caras, vidas que no te conocen y que te necesitan. Señor, trae esperanza a esas personas. Que la esperanza que tenemos nosotros, Señor,
que no se quede solo con nosotros, sino que esa esperanza llegue a estas personas que nos rodean y que queremos. Amigos, familiares, que no te conocen. Señor, prepara la tierra, prepara el terreno, para que cuando les hablemos de ti, la semilla caiga en buena tierra. Señor, oramos a nuestros amigos, vecinos, familiares que no te conocen. Que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas. Llegue la esperanza, llegue tu luz. Oramos por ellos para que te conozcan. Y ahora oramos por nosotros mismos, para que nos den la valentía también, para hablar cuando es el momento, Señor, para hablar en toda oportunidad que tengamos, que no desperdiciemos oportunidades para predicar de ti. Señor, perdónanos si hemos pecado y ayúdanos, Señor, para que nuestros hechos también sean consecuentes con nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, que cuando ellos vean el cambio, la transformación en nuestras vidas, quizás hasta ahora no hemos sido el mejor ejemplo, pero desde hoy, Señor, esa transformación en nuestras vidas va a ser un tremendo grito, un hecho, un tremendo testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, para que podamos ser luz. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Y ahora vamos a invitar a los niños. Nos estaban aquí esperando los niños para pasar.